Bienvenidos, queridas y queridos pitecántropos. Una vez más, los dioses primigenios nos están esperando. Nuestra cita es con ellos y recordad que no viven en las estrellas, sino en la terrible oscuridad que hay entre ellas. El Lovecraft adulto, tímido y aislado, víctima de una educación clasista y de pobre vida social, cuyo escaso conocimiento sobre la vida real vino dado casi exclusivamente por los libros centenarios de la biblioteca de su abuelo. Fue un hombre de prejuicio. Le asustaban las mujeres, los extranjeros. Solo en sus últimos años, con una boda desastrosa pero catárquica, y por el efecto benéfico de sus colegas más jóvenes, el escritor de Providence fue dejando atrás muchos de esos prejuicios. Pero para entonces el mal ya estaba hecho, y en parte de su prosa ha ido dejando desperdigados un buen número de comentarios hostiles sobre los rostros cetrinos y los acentos que no entendía y que invadían Nueva York y su sacrosanta Nueva Inglaterra. Desde niño, sin embargo, la influencia de sus mayores aún no había ceñido fajas a su imaginación, y la lectura de una edición juvenil de Las Mil y una Noches, con sus genios, hechiceros y alfombras mágicas, causó en el pequeño Howard tal fascinación que por un tiempo le dio por jugar a ser árabe, adornando una habitación con tapices y pebeteros de incienso y autoproclamándose musulmán. Un pariente de visita le sugirió entonces en broma que adoptase el nombre de Abdul al-Hazret. Al-Hazret, all has read. Todo ha sido leído. Una broma muy curiosa para Lovecraft, ¿no creéis? Lovecraft, quien siempre consideró su infancia como su particular paraíso perdido, jamás olvidó la anécdota y no dudó en utilizar tal nombre inventado cuando, en 1921, se sentó a redactar La ciudad sin nombre, The Nameless City. Allí aparece citado por primera vez el árabe loco autor del Necronomicon y su famoso dístico, que no está muerto lo que yace eternamente. Y con el paso de los egos, aún la muerte puede morir. Abdul al-Hazret, de formación popular de un nombre que en su origen quizá fuera Abdul al-Hazrat, nació alrededor del año 700 de nuestra era insana, dentro del actual Yemen, extremo sur de la península de Arabia. La ciudad, importante centro comercial, sufrió la conquista de diferentes pueblos, encontrándose en ella una amalgama de creencias que iban del judaísmo al cristianismo, pasando por el animismo original de las tribus árabes, hasta que la ocupación por parte del califato musulmán en el 632 instauró el Islam como religión oficial y dominante. Imaginad, en el instante en el que Al-Hazret llegó al mundo, las enseñanzas del profeta eran de reciente implantación, y no es de extrañar que el joven erudito, durante sus estudios, tropezara con restos de antiguos cultos que hicieran tambalear sus convicciones. Lovecraft, cuando cita a Abdul, en sus relatos suele calificarle como blasfemo, puesto que el escritor tenía a gala su ateísmo. No podemos tomar tal apreciación como opinión subjetiva, sino como descripción de la tesitura del árabe dentro de su contexto. Educado dentro del islamismo, había negado la fe de sus padres para abrazar el culto a los viejos dioses. Era el profeta de Cthulhu, el emisario de Azathoth. ¿En qué momento se produjo esta transformación? Solo no lo podemos figurar. Sin duda la clave puede estar en el largo peregrinaje durante el cual entró en contacto con antiguos cultos secretos de la antigua Babilonia y Egipto. Después se retiraría como ermitaño durante un periodo de 10 años al desierto del sur de Arabia, el Dajna o desierto escarlata, donde se dice habitan espíritus malignos. Allí, según sus propias manifestaciones, pudo contemplar Irem de las columnas, la ciudad de cobre, fundada por el mítico Ad en el principio de los tiempos y maldita por pecar de vanidad y blasfema al pretender su rey ser adorado como el mismo Dios. Esta ciudad fantasma aparece cifrada en varias ocasiones dentro de los cuentos de Las Mil y una Noches como Irán, pero he preferido utilizar la nomenclatura habitual de Lovecraft.
En uno de los relatos se cuenta, por ejemplo, que el rey mago Salomón consiguió entrar en la ciudad con la ayuda de los Dijins y en su interior encontró un ídolo con una tablilla de plata en su boca donde podía leerse: yo, Sedat, hijo de At, he reinado sobre 1.000.000 de ciudades, he montado 1.000.000 de caballos, he tenido 1.000.000 de vasallos y he matado a 1.000.000 de guerreros, pero no he podido resistir al ángel de la muerte. Desde entonces la ciudad sigue existiendo en el corazón del desierto, pero es invisible para la mayoría de los ojos y solo en contadas circunstancias llega a manifestarse. Sin embargo, Alhazred, ya iniciado en los secretos de la magia, visitó el lugar prohibido y exploró las cavernas subterráneas conocidas como la ciudad sin nombre para rescatar los anales de una antigua raza que servían como fuente documental básica en la redacción de su célebre Al-Asif. A partir de entonces, el erudito practicaría el peligroso culto a Yog-Sothoth y a Cthulhu, con los resultados todos conocidos. Viviendo en Damasco en el 738, fue atacado en plena calle por una entidad invisible que lo devoró ante la presencia atemorizada de numerosos testigos. Lovecraft no nos da más datos, aunque nos remite a su biógrafo Ibn Khaldun, quien escribió muy tardíamente y en el siglo XII, con poca credibilidad, la historia de Abdul al-Hazred. Más importante que el personaje es su único libro conservado, y hoy el místico árabe permanece en nuestra memoria gracias al Asif. Aquí voy a tragar saliva, amigos. También llamado Necronomicon, 1000 veces perseguido y condenado a las llamas purificadoras, pero aún así superviviente a todos sus inquisidores. Lo escribió en Damasco y lo fechó en el 730, 8 años antes de su muerte. En la forma de unos pocos manuscritos fue pasando de mano en mano hasta que Theodorus Philetas lo tradujo al griego en 950, concediéndole su título más conocido. Su versión latina se imprimió por primera vez en Alemania durante el siglo XV y posteriormente en España en el XVII. A falta de más datos, podemos suponer que es esta la edición conservada en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, la misma que dató Borges. Francisco Torres Oliver, en Los mitos de Cthulhu, da noticias de una traducción castellana de principios del XIV, no catalogada por especialistas, y cuyo manuscrito guarda el archivo histórico de Simancas. Esta perteneció más tarde a Cervantes. No se sabe cómo, pero también fue propiedad de Mario Rosso de Luna y de Valle Inclán. Hasta que en el siglo XX, el escritor gallego Álvaro Cunqueiro se hizo con ella y dicen que la enterró para siempre en el cementerio de Mondoñedo. Merece la pena comentar las teorías expuestas por Rafael Llopis en el novísimo Algacife o Libro de las Postrimerías. A raíz del descubrimiento de Ajaldir, parece ser que este era el ejemplar que perteneció a John Dee y de un testamento autógrafo. En este ensayo se discuten algunos de los datos aportados por Lovecraft. El primero hace referencia al lugar de nacimiento de Alhazred. Según Llopis, el sabio árabe al que los comentaristas se refieren como Abdul Ghazarred fue en realidad Abdul Yasar al-Hazrit, castellanizado tradicionalmente como Abdel-Esar, natural de Memphis e hijo de un converso yemení y una egipcia adoradora en secreto de los antiguos dioses de su tierra. Fue enviado de niño con la tribu de su padre, de ahí la confusión habitual entre sus biógrafos. En el 712, Abdel-Esar perteneció en la expedición del emir Muza ibn Nusair con destino al Andalus, donde ampliaría sus conocimientos en los saberes arcanos. Y fue bajo el patrocinio de este mecenas cuando emprendió la búsqueda de Irem, de Andalucía, con un rasgueo de cítaras, viajó a la ciudad perdida. Por lo que se refiere a su muerte en el 738, Llopis asegura que no ocurrió como se nos ha contado hasta ahora. En realidad todo se redujo a una farsa para escapar del acoso de las autoridades, irritadas por la difusión de sus enseñanzas. Abdel-Esar regresó al Andalus, donde contactó con chamanes vascos y magos cristianos, y sería en tierras españolas donde desapareció definitivamente, más que centenario y envuelto en la leyenda, dejando no pocos seguidores como testimonian el buen número
lleno de fragmentos y resúmenes del Al-Asif que circularon entre los moriscos granadinos y murcianos hasta el siglo XVI. Desde luego estas revelaciones, amigos y amigas, transforman considerablemente el dibujo que muchos nos habíamos trazado sobre el autor del Necronomicon. Si la identificación entre Abdel-Esar y Abdul al-Hafed es una propuesta convincente o cae en el error, habrá que dejarlo a vuestro gusto, amigos oyentes, y sobre todo al uso que los escritores futuros puedan darle en sus incursiones dentro de los tenebrosos límites literarios o no tan literarios de los mitos de Cthulhu.